Buenas tardes a todos y a todas. El día de ahora les quiero mandar una clase diferida sobre el tema de racismo en el Perú en el siglo XIX. Es un tema bastante importante como para comenzar, porque el Perú se independiza como república en 1821 y trae como una carga muy fuerte al racismo, carga que sigue lamentablemente hasta hoy. Y es algo que atraviesa la historia de nuestro país. Es un aspecto que no podemos dejar pasar por alto si queremos hablar de la configuración del Perú contemporáneo, que es lo que vamos a debatir en este curso, sobre todo en la segunda mitad. Pero para empezar tenemos que ver cómo es que se configura esto del racismo en el Perú y cómo afecta y permea a diferentes niveles a la sociedad, a la economía, a la política, a la cultura de nuestro país. Comencemos. Los antecedentes. Primero tenemos que ver los antecedentes. El Perú no nace en el aire, nació de una independencia de España. ¿Qué pasó en la época de la colonia? En la época de la colonia, los españoles, los conquistadores, los colonizadores, venían de un proceso a su vez interno, de una guerra interna. En España, antes de llegar a América, había sucedido que habían pasado 700 años más o menos, 7 siglos, en guerras contra los árabes. España fue conquistada por los árabes durante aproximadamente 700 años. Las guerras de liberación de los hispanos frente a los árabes fueron largas, se llaman desde la historiografía española, se conoce esto como la reconquista, ¿no? Obviamente estamos hablando del punto de vista de los españoles. Seguramente en el mundo árabe se le conocerá con otro nombre, pero eso no viene al caso. La reconquista duró mucho tiempo. Y una vez que se consiguió este objetivo, que fue básicamente que los hispanos se reapropiaran de la península ibérica, de España y también de Portugal, aunque es otra historia, hubo un afán de pureza étnica muy fuerte, que se tradujo básicamente en el tema de la religión. Los españoles de toda la vida se denominaron a sí mismos cristianos viejos. ¿Y quiénes eran los, entre comillas, llamados cristianos nuevos? Eran los que recién se habían convertido al cristianismo, que eran básicamente dos grupos. Árabes, que al haber perdido la guerra tenían dos opciones, o se iban de España, o se quedaban, pero se tenían que convertir al cristianismo. Entonces pasaban a ser cristianos nuevos. Otro grupo eran judíos, a los cuales les pasó algo similar. Fueron expulsados de España, algunos, la mayoría en realidad fueron expulsados, y otros se quedaron, pero se convirtieron al cristianismo. Eso también son cristianos nuevos. Hay un racismo desde los cristianos viejos, o sea, desde los españoles de toda la vida, versus los descendientes de árabes y los descendientes de judíos. Con esta mentalidad ya racista es que se emprende la conquista de América. Y en América se reproduce una vez más esta mentalidad. Los indígenas no son cristianos, recién van a ser evangelizados por los españoles mismos y van a entrar en este grupo de cristianos nuevos. Aunque a los indígenas no se les denomina cristianos nuevos, en la mentalidad española, el indígena es un cristiano nuevo y por lo tanto inferior a un cristiano viejo. Entonces vemos que nuevamente, que alguna vez fue antiárabe y anti-judío, en América se configura como un racismo anti-indígena, ¿no? Hay una clara continuidad. Por ejemplo, podemos hablar de elementos culturales que nos hablan de eso. El santo, uno de los santos más importantes de España, que es Santiago, en España se le llamaba Santiago Matamoros, porque supuestamente ayudaba a los guerreros españoles a combatir a los moros, o sea, a los árabes. Y en América a Santiago se le cambia el nombre como Santiago Mataindios. De Santiago Matamoros a Santiago Mataindios. Creo que con eso queda más o menos claro que hay una continuidad entre el racismo antiárabe y también debo decir de paso antijudío y el racismo antiindígena. Con esta mentalidad se decide dividir el Perú entre la República de Españoles, que son los cristianos de verdad, que son los que tienen la verdadera fe desde la perspectiva española, quienes son superiores, en pocas palabras, desde la perspectiva española, y la República de Indios, que son los sujetos evangelizados, los nuevos cristianos evangelizados en América. Los esclavos africanos, que son traídos como mano de obra,
porque han muerto muchos indígenas al inicio de la conquista, debido sobre todo a enfermedades que no conocían, enfermedades que son traídas de Europa, crean un vacío poblacional que va a ser reemplazado en la mano de obra por esclavos africanos. Y son un subestrato. No hay una república africana, eso no existe. Los esclavos africanos son considerados menos que humanos. Los indígenas son considerados humanos, porque se considera que tienen alma. Se considera que tienen alma, repito. Y como tienen alma, se les evangeliza. En cambio, los esclavos africanos ni siquiera se les considera como sujetos con alma. Entonces no se les evangeliza. Por lo menos en la etapa temprana e intermedia de la colonia. En la etapa tardía de la colonia, ya en el siglo XVIII, ya comienza a haber evangelización de africanos, pero eso ya es después. Va a haber un problema con este esquema de dividir a la sociedad entre españoles, indios y africanos, y es el mestizaje. Prontamente la población comienza a mestizarse y se comienza a ver el sistema de castas. Vean esta imagen. Estas son imágenes de cómo son de la época, de cómo se producen los cruces raciales. Y esto va a generar grandes problemas, porque las categorías de español, africano, indígena son categorías jurídicas también, ¿no? Están en los documentos de identidad. ¿Cómo definir a estos nuevos sujetos que son mestizados? Es muy difícil y se van a crear nuevas subcategorías, ¿no? De mestizo, mulato, moreno y un montón de nombres, ¿no? El segundón, el tercerón, un montón de nombres ya cada vez que cada vez son más complicados porque se siguen mezclando y ya llega un punto en que esto que se llama las castas, que son las subcategorías es lo que se llama castas, se hace insostenible. Insostenible en el plano jurídico ante todo, pero no solo en lo jurídico, sino también en la vida social en general. Y ya se hace difícil de distinguir quién es quién. Esto va a tener una gran complicación. Pero cuando ya llega a ese punto, también sucede algo. Y es que los indígenas, propiamente dicho, los indígenas de la sierra sobre todo, ya están hartos de la dominación española. Y se estallan las rebeliones. La más importante de todas, la de Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru se rebela a fines del siglo XVIII. Más o menos en paralelo, más o menos en la misma época que está sucediendo en Europa la Revolución Francesa y en América del Norte la independencia de Estados Unidos, más o menos en esa misma época. Túpac Amaru se está rebelando contra la corona española. Es una rebelión bastante fuerte que se esparce no solamente por lo que ahora conocemos como Perú, sino que llega incluso hasta el norte de Argentina. Y por supuesto también al norte de Chile, todo el altiplano. Es bastante grande la rebelión de Túpac Amaru. Tiene su foco en Cusco, que es de donde era Túpac Amaru, porque Túpac Amaru es descendiente de los antiguos incas. Entonces, y se reivindica como descendiente de incas. Se proclama inca. Y fue una rebelión que asustó mucho a los españoles porque además fue muy violenta. Túpac Amaru no pudo controlar a gran parte de sus tropas que cometieron una serie de atropellos contra la población civil española. O sea, atropellos, digamos, lo que ahora llamaríamos terrorismo, ¿no? Contra la población civil española. O también llamaríamos violaciones de derechos humanos, ¿no? Claro, en esa época no existían los derechos humanos, tampoco existía el concepto terrorismo, pero eso es lo que hicieron, ¿no? O sea, entraban a un pueblo, había españoles y pues mataban hasta a los niños, ¿no? Y a los adultos los torturaban, hacían cosas horribles, con las cuales Túpac Amaru no estaba de acuerdo, pero llega a un punto cual no puede controlar a sus tropas, que están demasiado, digamos, que molestas, enfurecidas contra la dominación colonial. Lo cual tiene bastante sentido si lo piensan un poco. Y eso, yo no estoy justificando la violencia, pero sí, tiene bastante sentido que estén molestos. El tema es que Túpac Amaru nunca pensó que se fuera a dar tal descontrol, ¿no? A partir de ese descontrol, obviamente Túpac Amaru es ejecutado al perder la rebelión. Aquí hay una imagen de Túpac Amaru siendo jalado por los 4 caballos en la plaza de armas de Cusco. Y comienza este racismo antiindígena tal como lo conocemos hoy. Porque antes había racismo antiindígena, pero era diferente. El racismo antiindígena ahora se va a renovar con una carga de desprecio hacia los indígenas, que es algo que más o menos ya había antes, pero algo nuevo, miedo, el temor a los indígenas. Es una mezcla de desprecio con temor. Se les desprecia desde los estratos
españoles o blancos, pero al mismo tiempo también se les tiene miedo. El indígena es un sujeto que inspira mucha desconfianza. Y es así como el Perú va a llegar a la época de la independencia. Esta mezcla de desprecio y racismo antiindígena es algo que van a mantener las élites criollas una vez que el Perú se independiza. Las élites criollas son descendientes de los españoles y mantienen este discurso, este mismo discurso que tenían sus antepasados. A pesar de que el Perú ya es un país independiente, todavía quieren mantener a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, y de hecho lo hacen. Los primeros años de independencia, los indígenas son ciudadanos de segunda clase. ¿Por qué digo esto? Porque un ciudadano de segunda clase es alguien que tiene otro tipo de derechos y otro tipo de deberes. La ciudadanía se define, como habrán visto en la lectura que les he mandado, por una correlación de derechos y deberes igual entre todos. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. En estos primeros años de la independencia del Perú no había eso. Los indígenas, por un lado, todavía tenían que pagar tributo indígena, o sea, un impuesto especial solo por ser indígenas, lo cual obviamente los hace diferentes ante la ley y es discriminatorio, ¿no? También tiene que hacer otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la conscripción vial. Los indígenas tienen que hacer un servicio civil, como construir carreteras, por ejemplo, que no lo tienen que hacer el resto de la población. ¿Y por qué lo hacen los indígenas y no el resto? Simplemente porque son indígenas, y así lo dice la ley. Entonces está claro que son ciudadanos de segunda clase, jurídicamente hablando. Y son no ciudadanos los afrodescendientes en la medida que todavía hay esclavitud. Y ahí donde no hay esclavitud, los descendientes de africanos están en una condición de servidumbre y sometimiento bastante fuerte. Si no es esclavitud, hay algo que se podría llamar semiesclavitud, que es con lo que también llegan los migrantes asiáticos, ¿no? Cuando se da precisamente la liberación, el fin de la esclavitud de los afrodescendientes, que es con Ramón Castilla, sucede que comienzan a venir migrantes de Asia para trabajar en donde antes trabajaban los africanos, que son básicamente en los campos de cultivo de la costa, cultivo de azúcar, cultivo de algodón, etcétera, ¿no? Cultivo de frutas como naranjas también. Ahí van a trabajar los migrantes asiáticos y ya llegan a una situación también no de esclavitud, pero sí de semi-esclavitud, ¿no? Todo esto es justificado desde las élites criollas, con un discurso racista, entre comillas, moderno o entre comillas, científico, inspirado en partes por filósofos como Gobineau, que le estoy poniendo aquí en el PPT, que tienen la idea esta de que así como Charles Darwin, el científico, dice que hay unas especies superiores a otras y que los más fuertes sobreviven, entre los humanos también habría unas razas más fuertes que otras y solo las razas más fuertes sobreviven, o por lo menos tienen el derecho a gobernar y someter a las demás. Esta idea que tiene Gobineau y que comparten otros pensadores de la época, pensadores del racismo científico, está inspirado en las ideas de Darwin. Ojo, Darwin nunca dijo eso. Las ideas de Darwin eran aplicadas solamente a los animales. Nunca Darwin dijo semejante cosa para los seres humanos. Es una idea de otros pensadores de lo que se conoce como pseudociencia. Porque lo que hizo Darwin fue una investigación científica. Lo que hacen estos pensadores son conjeturas pseudocientíficas, que además se van a desmoronar, los a demostrar ya en el siglo XX que están equivocados, ¿no? Esto de razas superiores e inferiores no existe. El racismo sí existe como fenómeno social, pero como fenómeno biológico no existe tal cosa. Sin embargo, así las élites criollas justificaban su dominación en esa época, ¿no? Es un discurso bastante fuerte. Aquí lo dejo por ahorita y voy a seguir en el siguiente video.